Buenas tardes, licenciada. A mi grupo le tocó explicar el tema de autómatas finitas deterministas. Comenzamos. Introducción. Aunque no se pueda considerar como una definición correcta de autómata, está muy extendida una idea que confunde el concepto de autómata con el de robot. Por lo tanto, se considera que un autómata es una máquina que imita funciones típicas de los seres vivos, sobre todo relacionadas con el movimiento, pudiendo incluso ejecutar ciertos órdenes. En realidad, el concepto de autómata es mucho más genérico, ya que podemos considerarlo como un dispositivo que procesa cadenas de símbolos que recibe como entrada, cambiando de estado y produciendo una salida que en algunos casos pueden estar formado por otras cadenas de símbolos. Y la teoría de autómatas se ocupa de clasificar y estudiar de modo sistemático diferentes tipos de máquinas abstractas que llevan a cabo un procesamiento secuencial de la información. Dentro del conjunto de las máquinas abstractas que estudiaremos en esta asignatura, los autómatas finitos constituyen el grupo de máquinas más sencilla y que por lo tanto tienen un menor poder funcional. Definición de autómatas finitos deterministas. Los autómatas finitos son máquinas teóricas que van cambiando de estado dependiendo de la entrada que reciban. Las salidas de estos autómatas están limitadas de dos valores, aceptado y no aceptado, que puede indicar si la cadena que han recibido como entrada es o no válida. Generalmente utilizamos los autómatas finitos para reconocer regulares, es decir, como palabra se considerará válida solo si pertenece a un determinado lenguaje. Formalmente, un autómata finito determinista se define como quintuple. Ese es el alfabeto de entrada, y esa Q es el conjunto finito y no vacío de los estados del autómata. La F es la función de transacción que indica en qué situación el autómata pasa de un estado a otro. Se define si esto es el estado inicial. Y por último, este es el conjunto de estados finales de aceptación. Buenas tardes, licenciada y compañeros. A mí me tocó representación de autómatas. Existen dos formas de representar una AFD, mediante tabla de transición y mediante diagramas de transición. Introduciremos estas dos representaciones con un ejemplo. Tabla de transición. La AFD se representará mediante la siguiente tabla que representa los valores de la función de transición. La flecha indica que P es el estado inicial y el asterisco indica que Q es el estado final de aceptación. En general pueden aparecer muchos asteriscos, aunque solo puede aparecer una flecha, ya que solo hay un estado inicial. Diagrama de transición. Los estados finales de aceptación se identifican por estar encerrados en un doble círculo. El estado inicial se destacará con una flecha arrugada. Al analizar el autómata del ejemplo, es evidente que solo considera como una cadena aceptada aquellas que están formadas solamente por A. Cualquier cadena que contenga una B hará que el autómata acabe en el estado R, que es el estado muerto. Diremos que un estado está muerto si no es un estado final de aceptación y no parte de él ninguna transición hacia otro estado.
Es evidente que si durante el análisis de una cadena se llega a un estado muerto, como ya no es posible salir de dicho estado, la cadena no será aceptada por el autómata. Autómatas incompletos. A menudo nos encontramos con autómatas para los que no están definidas todas las transiciones. Las situaciones que no están definidas deben ser consideradas como situaciones de error. Es decir, si una cadena hace llegar al autómata hasta una situación no definida, consideramos que la cadena no ha sido reconocida por dicho autómata. Si deseamos completar un autómata, bastaría con añadir un estado muerto que reciba todas las transiciones que le falta al autómata incompleto. Por ejemplo, el autómata de la izquierda está incompleto, pero podemos completarlo transformándolo en el de la derecha, al que le hemos añadido el estado R, que es el estado muerto. Autómata conexo. Un autómata es conexo si todos sus estados son accesibles desde el estado inicial. Por parte conexa de un autómata, si un autómata no es conexo, se llama parte conexa del autómata al conjunto del estado accesible desde el estado inicial. Por ejemplo, este es un autómata no conexo y su parte conexa es la formada por los estados P y Q y por las transiciones que hay entre ellos. Los AFD como reconocedores de lenguajes. Como se ha visto en secciones anteriores, la función de transición f ha sido definida de manera que depende de un único símbolo del alfabeto de entrada. Como a continuación se amplía esta definición de forma de que dicha función pueda actuar sobre cadenas de símbolos, es decir, la función indicará qué estado pase el autómata ante la llegada de una cadena de símbolos y no solamente de un único símbolo. Por lo tanto, consideraremos que Q, para conseguir esta ampliación, f se define de forma recursiva, que con esta nueva definición de la función de transición es posible definir formalmente cuál es el lenguaje aceptado por un AFD, un autómata finita determinativa. Gracias.